El lenguaje es más que palabras, es el puente entre el pensamiento y el aprendizaje. En el aula, su uso efectivo no solo facilita la comunicación, sino que transforma la manera en que los estudiantes van a comprender, procesar y aplicar el conocimiento. Hoy vamos a explorar algunas estrategias que van a ayudarnos a potenciar el lenguaje y mejorar la educación. ¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo el uso del lenguaje influye en la manera en la que aprendemos? En primer lugar, tenemos la lectura en voz alta y el pensamiento visible, que es una estrategia poderosa para mejorar la comprensión y expresión del lenguaje con la lectura en voz alta. Cuando el docente lee en voz alta y modela el pensamiento, haciendo ciertas preguntas como ¿por qué este autor lo escribió de esta manera? O ¿cómo puedo conectar esto con lo que yo ya sé? Esto enseña a los estudiantes a reflexionar y hacer explícitos sus procesos cognitivos. Como decía Vygotsky en 1986, que enfatiza que el lenguaje es clave para la internalización del pensamiento y que el aprendizaje va a ocurrir siempre en la interacción. También tenemos el aprendizaje basado en el diálogo socrático. El qué pasaría si, en lugar de transmitir información, vamos a guiar a nuestros estudiantes a descubrir el conocimiento por ellos mismos. En el método socrático se fomenta la reflexión a través de preguntas abiertas y un diálogo estructurado. Como Brunner en 1966 argumentó que el aprendizaje es más efectivo cuando se construye activamente con el diálogo. También tenemos la escritura creativa y reflexiva. Escribir no solo es un medio de comunicación, sino que es una herramienta para estructurar el pensamiento, fomentar la escritura creativa y también así ayudar a los estudiantes a expresar sus ideas con claridad, organizar sus argumentos y desarrollar su voz propia. Freire, en 1970, destaca que la escritura reflexiva empodera a los estudiantes, permitiéndoles interpretar el mundo críticamente. También por medio de la dramatización y juegos de roles se puede dar un aprendizaje más significativo, porque se lo vive. La dramatización y los juegos de roles permiten que los estudiantes exploren el lenguaje en contextos reales, fortaleciendo así su fluidez verbal, la argumentación y también la empatía. Como explicaba Bandura en 1986, se resalta que el aprendizaje social, como la dramatización, mejora la adquisición de habilidades lingüísticas y sociales. Entonces podemos llegar a una conclusión. El lenguaje es la base del aprendizaje. Estrategias como la lectura en voz alta, el diálogo socrático, la escritura reflexiva y la dramatización enriquecen la educación, haciendo que los estudiantes no solo memoricen información, sino que piensen, analicen y se expresen con claridad. Pero, ¿cómo podemos integrar todas estas estrategias en todas nuestras prácticas educativas o de aprendizaje? La clave está en transformar el aula en un espacio donde el lenguaje sea un protagonista para este aprendizaje. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy.